Que vamos a continuar entonces con los temas. Para hoy nos toca, vamos a ver si me hizo la presentación. Ahí está. Nos toca continuar, bueno, con todo esto que hemos estado viendo, pero ahora vamos a hacer ejemplos en Excel. Vamos a ver cómo se utiliza el Excel para poder ya hacer distribuciones de probabilidad y poder graficarlas. Excel tiene sus fórmulas para poder calcular probabilidades en situaciones binomiales y de Poisson y de todas las que vayamos a ver. Entonces vamos a aprender a meter todo esto en Excel. Hoy les dejo la primera tarea de 3 que vamos a tener en total, y la tarea de hecho trata un poco sobre Excel, sobre distribuciones de probabilidades en Excel. Así que presten bastante atención porque la tarea es para de hoy en 8. Es corta, así que no se preocupen, pero hoy sí tienen que saber cómo resolver cada cosa. Entonces, empecemos. Ah, mira, no borré esto. La aplicación de las distribuciones binomiales y de Poisson en Excel se dan con estas dos fórmulas. Fórmula de la distribución binomial es así. Bueno, le dan el igual, ¿verdad? Que es casual en Excel siempre antes de meter cualquier fórmula. Y ponemos dist.binom.n. Esta es la fórmula general. Y dentro del paréntesis de esa fórmula, aquí es donde vamos a empezar a poner todos los valores. Recordemos que para distribución binomial necesitamos dos cosas. Necesitamos n y necesitamos p. Eso es lo primero que necesitamos. Y bueno, después la x, ¿verdad? Que x ya sería el número de éxitos. Y entonces de ahí, pues aquí ya viene indicado cómo escribir cada numerillo. Después del paréntesis escribimos primero el número de éxitos, es decir, escribimos x, ¿verdad? Luego ponemos punto y coma y ponemos la cantidad de ensayos, ¿verdad? Que la cantidad de ensayos en este caso sería n, así fue como lo vimos, el símbolo. Después punto y coma y escribimos la probabilidad del éxito, que eso es p. Y escribimos punto y coma y le damos falso. Aquí es escribir la palabra falso, ¿verdad? En Excel. Ahorita damos un ejemplo. Este falso es por cuestiones de programación. Si ponemos verdadero nos va a calcular otra cosa que no nos interesa ahorita. Entonces, lo que necesito es simplemente esto y al puro final falso. Así escribimos la binomial en Excel. Y la distribución de Poisson se escribe de esta forma. Ponemos igual, ponemos Poisson.dist y escribimos el paréntesis y después inmediatamente ponemos cantidad de éxitos que se quieren, ¿verdad? Que eso es X. Y ponemos después la media, que la media era el lambda o el mu, ¿verdad? Que habíamos hablado. Y después igual ponemos falso. Entonces, estas son las dos formulillas para hacer las dos distribuciones. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo usarlas. Pero sepan que pues, Excel tiene una fórmula y lo calcula inmediatamente. Obviamente, pues nosotros ya sí tenemos que sacar del contexto cada uno de estos números, ¿verdad? No es como que Excel sea mágico y le metamos el problema y ya lo resuelve. Eso sí ya lo tiene que analizar uno cada uno de estos numerillos, pero ya sepan que no tienen que usar la fórmula larga si van a usar Excel. Así que esas son las ventajas. Entonces veamos un ejemplo. Dice, una encuesta reciente de una institución reveló que el 23% de los estudiantes graduados en contabilidad elige la contaduría pública. Suponga que elige una muestra de 15 recién graduados. Este problema ya lo habíamos hecho la semana pasada, pero lo hicimos a mano. Ahora lo que vamos a hacer es que en Excel vamos a elaborar esa distribución de probabilidad completa para la variable cantidad de estudiantes que eligen contaduría pública. Si quieren, tómenle una foto, bueno, un pantallazo a esto para que lo estén viendo, para pasarme el Excel y empezar a resolverlo.
Ok, bueno. Voy a compartirles el Excel. Aquí lo tenemos. Esto, bueno, esto se puede hacer en Excel, ¿verdad? Si usted tiene Excel o en cualquier otra hoja de cálculo. Ya sea un software libre o un software ahí que tenga su computadora. En Google Drive también se puede hacer. Y las fórmulas varían, pero no mucho. Ahí nada más es de buscar cuál es la fórmula correcta. Entonces veamos, en el ejemplo tenemos que esa encuesta revela que el 23% de esos estudiantes de contabilidad elige la contaduría pública. Y vamos a elegir una muestra de 15 recién graduados. Esto es una distribución binomial, ¿verdad? Porque lo que queremos es saber si sí elige la contaduría pública o si no la elige. No tenemos ningún periodo de tiempo ni nada, entonces esto es binomial. Y vamos a poner aquí entonces los requisitos. Necesitamos N y necesitamos P. Entonces N en este caso dice que se eligen 15 recién graduados, entonces vamos a poner el 15 como N. Y la P es la probabilidad del éxito, que ahí me están diciendo que es 23%, entonces sería 0.23. Ahí está N y P. Y ahora sí, la pregunta dice, elabore la distribución de probabilidad completa para la variable cantidad de estudiantes. O sea, tenemos que hacer la distribución, la tabla. Entonces lo que tenemos que hacer es poner la tablita, X, probabilidad de X, y el porcentaje, la probabilidad en porcentaje. Ahorita le damos formato a todo esto, ¿no? Primero escribamos las fórmulas. Entonces en X, pues tenemos que poner todos los posibles valores que puede ir tomando la variable X. La variable es cantidad de estudiantes, entonces pueden tomar valores entre 0 y 15, ¿verdad? Entonces voy a poner 0, 1 y jalamos aquí la fórmula. Ahora seleccionamos estos dos y jalamos acá para que nos quede más fácil y no poner números del 0 al 15. Y aquí ponemos, bueno, aquí, perdón, no sé si, creo que la mayoría tal vez sí ha usado Excel. No sé si alguien así como que está nuevo en esto de Excel o si lo ha utilizado en algún momento. Si es así, que hable ahora. Ok, bueno, entonces supongo que todos tenemos así como algún conocimiento por lo menos básico. Entonces, bueno, ahí ponemos todos los números del 0 al 15. Y luego vamos a calcular la probabilidad, que como les digo, esto es una situación binomial. Entonces vamos a usar la fórmula binomial, que sería el igual, y ponemos la formulilla, es binom. Vean aquí donde Excel mismo me la sugiere, distribución binomial. Entonces seleccionamos ahí y empezamos a poner todos los numerillos. El primer número que hay que poner es el número de éxitos que quiero. Después tenemos la cantidad de ensayos, después la probabilidad del éxito y tenemos que después poner el falso, ¿verdad? Que les dije. Entonces el número de éxitos que queremos para este caso son los 0, ¿verdad? Entonces voy a seleccionarlo así. Selecciona la celda, punto y coma. Y el número de ensayos en este caso es n, es 15. Entonces lo podemos poner así como 15 tal cual. O igual podemos seleccionar esa celda y después fijarla. Punto y coma, y la probabilidad del éxito que es 0.23. Entonces lo puedo poner ahí tal cual, 0.23. Punto y coma y falso. Siempre al final vamos a usar falso. Y ya. Profe, Ajá. se tiene que escribir el número de N y de P y no poner la casilla. Si se pone la casilla no cuenta. No, sí puede, digamos, usted, digamos, en lugar del 15 puede seleccionarlo. Pero la idea de hacer esto es que después vamos a jalar esta fórmula para abajo, para que me calcule todas las demás. Entonces, para que ese n le quede fijo, usted lo que tiene que hacer es ponerlo
entre signos de dólar y la D, para que no le cambie el 15, porque si no después Excel a la hora de que usted lo jala, le va a cambiar esta celda por la de abajo y va a ir bajando todas estas. Entonces por eso es que es necesario. Si usted no va a Ok. poner el 15 y va a seleccionar, entonces fije esa casilla. Igual con este, ¿verdad? Si usted quiere seleccionar esta, entonces tiene que fijarla también, porque si no Excel le va a ir cambiando esa celda. Y la probabilidad no va a cambiar, ¿verdad? Siempre tiene que ser la misma. Entonces, bueno, así quedaría. Y le damos, bueno, ya Enter. Y ya eso me la calcula, ¿verdad? La probabilidad de obtener 0 éxitos es esta. Y para calcular todas las demás, como la fórmula la pusimos directa, entonces nada más jalamos aquí. Y ahí están todos los números. Vamos a poner aquí en formato de número para que no me aparezca eso tan feo. Ahí está. Entonces es mucho más sencillo. Igual ustedes pueden comprobar esto con la fórmula que les di, ¿verdad? Por lo menos sería bueno que comprueben por lo menos alguno para que realmente sientan que están haciendo las cosas bien. Y bueno, ya después en porcentaje, ¿verdad? Que sería nada más agarrar este número de acá y multiplicarlo por 100. Entonces vamos a hacerlo aquí. Ponemos el igual, seleccionamos y multiplicado con el asterisco por 100. Y ahí está. Entonces, eso es la probabilidad en porcentaje. Igual nada más jalamos para acá. Y ahí está eso. ¿Qué pasó aquí? Porque hay 198%. Ah, ya, es que le puse por 100. Ahí está. Entonces ya tenemos las probabilidades en porcentaje. Y esta es toda nuestra distribución de probabilidades, ¿verdad? Nada más es darle formato a la tabla. Ahí ya es a gusto de ustedes, le pueden poner algún color que no sea muy, sea un color neutral, ¿verdad? No sea muy chillante, que se entienda. Voy a ponerlo, vamos a ver, voy a darle aquí en estos formatos rápidos, ¿dónde está? Formato de tabla, y voy a ponerlo, no sé, un color así. Bien, ya es cuestión de que le den un poco de formato, ahí podemos centrar todo para que no se vea tan feo. Y, bueno, aquí al final, ¿verdad? Siempre es bueno, de hecho no lo puse, siempre es bueno poner la columna de total. ¿Recuerdan? Total. Y el total aquí, voy a borrar esto y voy a borrar esto, y sería, recuerden, la suma de todo lo anterior, ¿verdad? Entonces, suma de todos estos, y eso debería dar 1, ahora ya sabemos. Ahí está el 1. Igual aquí, la suma de todo lo anterior, y eso debería dar 100. Bueno, en este caso creo que va a dar 1 también, porque están porcentajes. Ahí está, 100. Todo bien. Entonces ahí tenemos la tablilla, que es nuestra distribución de probabilidades. Luego ya con esto ya podemos graficarlo, ¿verdad? Y la forma de graficarlo, podemos usar estas dos columnas, entonces las seleccionamos, columna de todas las X, columna de todas las probabilidades, y le damos insertar gráfico. Insertar gráfico, esto es una variable cuantitativa, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un gráfico de columnas verticales. ¿Por qué no me... Aquí gráficos recomendados más fácil. Profe, Ajá. es que digamos, yo en este tenía como, este que acaba de hacer usted, tenía Ajá. como una dudilla, Ajá. ¿Qué será? digamos, con respecto a la P, digamos, Ajá. porque ahí decía que elegía una muestra de 15, Sí, digamos, ese sería el total, ¿o no? ese sería N. Ajá. Ajá, N. ¿Cómo se llama? Digamos, para la división ahí, ah, no, mentira, ese sería N, P es otro. P es ya la probabilidad del éxito, ¿verdad? Que era el 23% que venía.
Ah, sí, por ahí. cierto, sí, cierto. Uy, es que a mí se me enreda un poco esto. Ok, ok. De hecho, Sí, sí, sí. P siempre es está un bien. número, una cantidad, y el porcentaje siempre va a ser la probabilidad. Sí, es que es diferente digamos, a los otros tipos de probabilidad. Ujú, ujú. Está bien, gracias. Ok, con gusto. Entonces, ven, ahí ya tenemos nuestra tabla de distribución de probabilidad y nuestro gráfico de distribución de probabilidad, que igual hay que agregarle todos los requisitos, ¿verdad? Título para que se vea decente. Bueno, no para que se vea decente, sino para que sea, para que se interprete por sí mismo, para que cualquier persona lo vea y lo pueda comprender. Entonces, en el título del gráfico podemos poner que esto es una distribución de probabilidad para la variable cantidad de, ¿cuál es la variable? Cantidad de estudiantes que eligen contaduría pública. Eso es lo que podemos poner en el título. Podemos agregarle las etiquetas de los ejes, que es importante para saber qué significa cada eje, ¿verdad? Eso lo hacemos aquí. Títulos del eje. Y colocamos entonces acá lo que significa este eje, que en este caso sería la probabilidad, ¿verdad? Y en este caso entonces es la cantidad. Cantidad de estudiantes. Entonces ya tenemos nuestro gráfico. Igual también le podemos dar un formato tal vez de otro color o algún otro formato ahí que se vea tal vez más claro. Pero bueno, ya eso es cuestión de ustedes. Pero recordemos que siempre lo que se busca en estadística y pues es también presentar la información de una forma y pues que sea comprensible para cualquiera. Entonces, a los gráficos pues, se les puede agregar todo lo que ustedes quieran para que sea comprensible. Ok, pregunta aquí. ¿Qué logran ustedes notar de esta distribución de probabilidad? Tal vez en la forma gráfica. ¿Qué logran ver? O sea, ¿qué les llama la atención? Profe, que prácticamente del 9 al 15 no tiene ninguna probabilidad. Ajá. O sea, que es casi, es muy poco probable que del 9 en adelante hayan ahí estudiantes, ¿verdad? Que eligen esa contaduría. De la muestra que estoy tomando, ¿verdad? Que de esos 15, pues es muy improbable que 9 hayan escogido la contaduría pública, o 10, o 11, o 12, o los 15. Es casi mínimo eso. Profe, Ajá. es que vieras que a mí me está sacando la aplicación. ¿De cuáles datos fue que hiciste el gráfico? De los, vamos a ver, del ejemplo que viene en la presentación, esto lo habíamos hecho la semana pasada, que No, no, era, no, digamos, ajá. ¿cuáles son los datos que escogió usted para el gráfico? Ok. No, estas dos Ah, columnas, ok. Ujú. la variable y la probabilidad. La probabilidad. Ujú. Y eso lo que me hace es graficar cada uno de estos numerillos con esta altura, digámoslo así. Profe, ¿y ahí cómo es que saca el porcentaje? Bueno, hay dos formas. Excel aquí tiene una formato de celda que se llama porcentaje. Entonces lo que usted puede hacer es copiar todos estos aquí. Y aquí en lugar de formato de número le pone formato de porcentaje. Esa sería como la forma tal vez más sencilla. Y si no quiere hacerlo así o quiere hacerlo de la otra forma, entonces agarra esta celda y la multiplica por 100. Y eso ya le va a dar el porcentaje también. Ok, qué más notan? Además que
que de lo que ya me dijeron, que es muy improbable que hayan 9, 10, 11 que eligen esa contaduría. Y es que vieras que el gráfico, bueno, mi gráfico me sale como ascendente después del 2 y todo va así como hacia arriba hasta el 16, digamos, no me sale igual. Para ver. Y los datos están iguales. Sí, eso es por el tipo de gráfico que tal vez insertó. Usted seguro le dio insertar y tal vez le dio un gráfico Voy a cambiar. Quizá. El de columnas agrupadas, que se va como siempre hacia arriba. Si su Excel lo tiene, sé que algunos no lo tienen, pero si su Excel lo tiene, denle aquí en gráficos recomendados. Y eso les va a recomendar el gráfico de barras, que es el que necesitamos. De barras corrientes. Sí, es que el Columnas mío agrupadas. es uno de barras. Y no sé por qué me está dando diferente. Voy a darle en... Profe, y digamos, aquí histograma no se va a usar. No, porque, bueno, de momento todavía no, porque todas las variables que hemos estado viendo son discretas. Histograma ya se usa en variables continuas. Ah, ok. Entonces, Si todavía es no que lo yo en la vamos a usar. compu mía no, todavía no. Ok. No, solamente así, discretas, de momento. Ok. Ok, vean, voy a hacer el gráfico, de hecho voy a borrarlo y lo voy a hacer de nuevo porque ahora que me acuerdo, no muchos de ustedes tienen el mismo Excel y tal vez no tengan esta opción de gráficos recomendados. Entonces sí tienen que saber cómo graficarlo. Entonces nada más seleccionan los dos datos, los dos grupos de datos y le dan en esta opción que siempre lo van a tener y es un gráfico de columna. Ahí pueden poner cualquiera, siempre y cuando sea en vertical. Y les va a salir esto, pero esto está mal. No es el que queremos. Entonces le damos clic derecho a alguna barra y le damos donde dice dar formato a la serie de datos o seleccionar para ver. Dar formato, no, seleccionar datos. Ajá. Cuando le dan seleccionar datos, entonces le salen aquí todo esto de las series. Aquí lo que pueden hacer es quitar todo y agregar las series ustedes nuevas. Entonces le damos aquí donde dice agregar. En nombre de la serie, ahí, si quieren lo dejan ahí vacío, eso no importa. Lo que importa son los valores de la serie. Entonces vamos a seleccionar los valores de la serie. Le damos acá y seleccionamos la columna que queramos, ¿verdad? Entonces en este caso yo quiero que mis valores sean estos de aquí. Estos son los que van a ir en el eje horizontal. Y ya. Ven, ahí ya me tira todos esos que se me hicieron. Que vamos a ver si funciona. Voy a darle aquí ahora en editar. Y vamos a modificar eso y vamos a seleccionar ahora las columnas. Se me hizo aquí porque ya no me sale. Esperen separar una cosa. Valores de la serie. Para ver si aquí era el eje vertical. Ah, ok, sí. Sí, era el eje vertical que ocupábamos aquí. Y aquí le damos en editar. Porque vean que, digamos, aquí empieza del 1 y llega ahí hasta el 16. Y lo que necesitamos es que comience en 0, ¿verdad? Porque es 0, 1, 2, 3 y así. Entonces aquí necesitamos cambiar todos estos por el 0. Entonces vamos a darle, aquí vamos a darle agregar. Y los valores de la serie que necesitamos son estos otros. Desde 0 hasta 15. Y entonces, ¿dónde está aquí lo de cambiar de las filas? ¿Qué se me hizo? Ok, ahí está. Bueno, entonces ahí ya podemos hacer el gráfico como más, y pues, más manual tal vez. Pero como les digo, siempre que tengan la opción de insertar gráfico recomendado, entonces ahí pues usen, la verdad. Es mucho más sencillo.
Siempre comprueben algo que sí es importante, ¿verdad? Obviamente, digamos, si usted hace un gráfico, tal vez aquí, a veces no le recomienda el adecuado, ¿verdad? Si usted hace un gráfico, no sé, de estos, como el que me apareció de primero, pues usted tiene que darse cuenta que está mal hecho, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el 0 tiene que estar con el 0.2. Vean que aquí ni siquiera está el 0, ¿verdad? Entonces ahí uno ya tiene que ponerse a dudar y dice, no, que hay algo mal. Igual ahí, por ejemplo, no sé, el 6 tiene que estar con un 0.7. Vean que el 6 ni siquiera llega al 6, ¿verdad? No hay un 0.7 y 0.7, entonces, o sea, ni siquiera estos datos del eje vertical ni estos están buenos. Entonces por eso es que hay que modificarlos. Siempre verifiquen que el gráfico esté bien hecho. Y si no, ahí lo van modificando. Pero bueno, voy a dejarles, no voy a dejarles el que ya teníamos. Insertar aquí y este. Bueno, digamos, este gráfico sí coincide con el que queremos, porque vean que efectivamente aquí está el 0, que está aproximadamente con un 0.2. Ven, de hecho ahí me lo dice. Aquí está el 1, que el 1 debería estar con el 0.9, que efectivamente está con 0.9. Y así sucesivamente, ¿ven? Todos me cumplen con estos datos. Así es como lo verifican. No es solamente como darle y hacerlo y ya. Ok, Profe, bueno. Ajá. digamos, de estos gráficos de barras, sí existen varios tipos, ¿verdad? Sí. Sí, ¿por qué? Es que, digamos, mi pregunta era más que todo si solo este tipo de gráfico en estos ejercicios se usa o se usa algún otro. Recuerden, bueno, que si es variable discreta, entonces, bueno, variable numérica, entonces se usa así como este, barras verticales. Y si es variable aquí cualitativa, entonces se usa un gráfico de barras horizontales. Esa es la única diferencia que Ah, vamos ok, a hacer ok. aquí, ¿no? Ujú. No vamos a hacer como gráficos circulares ni nada de ese tipo, solamente de barras, ya sea verticales o horizontales, dependiendo. Perfectísimo. Ok, bueno. Ahí, bueno, aquí no voy a modificar otra vez el título y todo eso, ¿verdad? Eso ya lo habíamos hecho. Vamos a hacer otro. Voy a compartirles de nuevo la pantalla. Ok, veamos este. Es un ejemplo de distribución de Poisson ahora en Excel. Entonces dice, suponga que en cierto aeropuerto de una muestra aleatoria de 1000 vuelos arroja un total de 300 maletas perdidas. En Excel elabore la distribución de probabilidad completa para la variable cantidad de maletas perdidas. Entonces aquí necesitamos una distribución de Poisson y pues sabemos que necesitamos lambda o mu, cualquiera de los dos. Y en este caso sería 300 entre 1000, ¿verdad? Que en este caso sería, para ver, 3 sobre 10 o 0.3. Esta es el valor de lambda para nuestra distribución. Y tenemos que hacer la distribución de probabilidad completa, o sea, tenemos que hacer toda la tabla y después graficar esa distribución para los valores 0, 1, 2, 3 hasta 10. Este también lo habíamos hecho la semana pasada. Bueno, un ejemplo parecido. Lo hicimos como toda la distribución, pero vamos a completarlo ahora sí. Entonces, tomen un pantallazo a eso para que lo estén viendo mientras lo resolvemos. Ah, ve, profe, eso era lo que yo confundía, esa división, porque en el otro ejercicio lo que había que hacer ¿cómo se llama? Era otra cosa, de hecho, lo de la P y N, y, digamos, X. Ajá. Sí, habíamos hecho un ejemplo donde sabíamos quién era N y sabíamos quién era P. Creo que era algo como de huracanes.
Entonces, en ese caso, para sacar lambda, de ahí pues usamos la formulilla n por p, ¿verdad? Y en este caso, como no se sabe, entonces de ahí se saca. Se saca, sí, recordando que ese valor es una media, entonces la media es los totales entre los favorables. Bueno, los favorables entre los totales. Entonces aquí, digamos, tenemos esa media 0.3 y vamos a hacer la distribución completa. Vean que aquí la distribución que hay que hacer es para valores de 0, 1, 2, 3 hasta 10. Entonces vamos a hacerlo acá. Voy a hacerlo aquí en otra hoja. Entonces esta es una distribución de Poisson. Recordamos, bueno, es de Poisson porque aquí estoy diciéndoles que usen Poisson, ¿verdad? También se puede usar binomial, de hecho, aquí. Pero vamos a utilizar Poisson, entonces sería el valor de lambda. Voy a ponerle media aquí para no buscar el símbolo de lambda. La media ya sabemos que es 0.3. Y ya con eso podemos empezar a hacer la distribución, ¿verdad? X, probabilidad de X y porcentaje. X toma los valores según el ejercicio desde 0 hasta el 10. Entonces vamos a jalar estos dos aquí hasta el 10. Y para la probabilidad, que esto es lo nuevo ahora, tenemos que poner la fórmula de Excel. Entonces sería la formulilla de Excel, que es Poisson.dist. Aquí está. Entonces, en primer lugar ponemos cantidad de éxitos. Que aquí las cantidades de éxitos sería el valor que toma X, ¿verdad? Que es este. Punto y coma, la media, que viene siendo el 0.3. Ustedes pueden poner, como les decía ahora, el 0.3 inmediatamente, o pueden seleccionar este y fijarlo para que no se les mueva de ahí. Y siempre sea el 0.3. Y punto y coma, y ponemos falso. Cierro paréntesis, y esa es la formulilla de Poisson. Profe, digamos, usted ahí X, es que digamos, sí, donde decía acumulado fue que como que sí me perdí. Ajá, ahí donde dice acumulado siempre ponemos falso. Eso ya Ah, es porque si uno le pone verdadero, lo que hace es calcular otra cosa y eso no nos interesa aquí. Entonces siempre ustedes pongan falso. sí, es que antes, digamos, solo decía media y usted puso dos datos. ¿En cuál? Ahí mismo, digamos, cuando ahí mostraba, ajá, cuando ahí mostraba esa operación. No, solo puse un dato. Bueno, puse la X, que es el valor que está ahí a la izquierda, ahora el 0. Ah, es que no vi la X. Ah, ok, sí, ahí está la X y después media. Y después ya el acumulado, que es falso. Siempre. Ah, ok. Ok, entonces ya nada más lo que tienen que hacer es jalar todo esto hasta ese numerillo. Ahora ahí podemos darle formato de número para que no me aparezca SE a la menos 0.5, ahí está. Y lo pasamos a porcentaje, ¿verdad? Podemos poner todos los valores aquí iguales. Jalamos aquí. Y en vez de formato de número, lo ponemos como formato en porcentaje. Y el total aquí al final, ¿verdad? Total. Y el total es la suma de todo lo anterior. Vale, estamos calientes. Y ya después nada más es darle un poco de formato de tabla, ¿verdad? Voy a ponerlo parecido al anterior. Voy a hacerlo tal vez. Que ya llega. Bueno, después del cool down, a los 10 minutos ya se apaga. Y ya tenemos la tablilla ahí. Bien, entonces, igual ahí un poquillo más de formato, como centrar ese montón de números. Y listo. Ahí tenemos nuestra distribución de probabilidad para ese caso. Igual podemos graficarlo, ¿verdad? Haciendo el mismo trabajo.
Seleccionamos estas dos, le damos insertar gráfico recomendado y gráfico recomendado viene siendo ese. Y ahí la tenemos. Veamos que el gráfico sí coincide con lo que estamos calculando, ¿verdad? En 0 tiene que estar en 74, 0.74, que efectivamente ahí la barra del 0 está en 0.74. La del 1 tiene que estar en 0.22. Ahí está el 1 con 0.22. Entonces sí coincide el gráfico con lo que viene en la tabla. Y nada más sería ya darle un poco más de formato, como agregar un título ahí decente. Que en este caso esto era una distribución para las maletas perdidas. Distribución de probabilidad para la variable maletas perdidas en vuelos, en los vuelos. Okay. Y de ahí, pues ahí también podemos agregarle títulos a los ejes, que es necesario para que se comprenda qué significa cada eje. El eje vertical aquí sería probabilidad, ¿verdad? Y el eje horizontal, estos son cantidad de maletas que se pierden. Bueno, ya no pude seleccionar nunca esto. Cantidad de maletas. Entonces aquí de este gráfico lo que se puede ver es que es muy probable que pues, no se pierda ninguna maleta en esos vuelos. Hay 0.22 de probabilidades o 22% de probabilidades de que se pierda una maleta y así con todos los demás. ¿Ven? Ya es casi imposible, por ejemplo, que se pierdan más de 7 maletas en ese vuelo, en 10 vuelos. Entonces, bueno, ahí queda. Igual ahí pueden hacerle formato, tal vez ponerlo en otro estilo. Obviamente siempre que se entienda, ¿verdad? No hay que ponerle, a veces hay gráficos aquí que Excel le recomienda a uno que más bien lo que hacen es como enredarlo, ¿verdad? Este todavía es un poco más decente, tal vez es más exacto. Pero bueno, ahí nada más es de elegir algo que quede bien. ¿Preguntas con esto? ¿Ven que Excel? Ajá. Profe, que haga así el examen. Sí, exacto, sí, Excel es una herramienta y pues súper sencilla para calcular un montón de cosas, ¿verdad? Para hacer el trabajo más fácil. De si uno hace esto a mano y la tabla no queda muy bien presentada y menos el gráfico, ¿verdad? No es tan exacto. Entonces por eso es útil que sepan usar Excel para calcular este tipo de cosas. Bien, vamos a continuar entonces. Los exámenes iban a ser así en Excel. No, los exámenes van a ser ahí a mano. Se puede usar Excel para comprobar respuestas, pero sí, el examen va a ser sin usar Excel. Las tareas sí, como les decía ahora al principio, la tarea para la próxima semana es hacer algo aquí en Excel. Ok, ¿para cuándo es el primer examen? De hoy en 15, para ver, sí, de hoy en 15. Que es en semana 5. 14 de octubre, entonces. Correcto. Bueno, les iba a preguntar si todos pudieron entrar al Moodle. Ya pude abrir hasta que al fin el curso. Sí, profe, yo sí. Okay. Yo es que todavía no he entrado. Intenten entrar en cuanto puedan para saber si tienen el acceso, ¿verdad? Porque después andan ahí como corriendo que no pueden entrar. Entonces intenten como entrar en estos días. Vamos Profe, entonces. una Ajá. consulta. ¿Usted va a seguir subiendo las grabaciones de la clase ahí en el canal de YouTube o Sí. ya ahora seguimos con esto? No, igual van a estar en YouTube. Las dos. Ajá. Ah, ok. Está bien, gracias. Sí, van a estar en las dos. De hecho, ahí en Moodle yo les pongo el link para que vayan directo al video también.
Y si, digamos, si es necesario que tengan el Moodle, ¿verdad? Y que puedan entrar y que lo puedan usar, porque ahí van a ser las entregas de las tareas, de los exámenes y todo eso. Entonces, sí es importante que lo puedan abrir. Ok, vamos. ¿Qué se me hizo aquí? Aquí estamos. Vamos ahora con una nueva distribución. Ya vimos binomial, ya vimos Poisson. Vamos ahora con distribución hipergeométrica. Pero antes vamos a ver una pequeña introducción para que sepan cuándo se utiliza esta. Entonces dice, suponga que se tiene una caja como la de la figura. Una caja así. Tenemos bolas negras y bolas azules. Y considere el experimento de sacar una bola al azar y anotar el color. Y después volver a colocar en la caja esa bola y repetir esto 3 veces. Entonces, pues el experimento es de esta caja, vengo, saco una bola al azar, me fijo en el color lo apunto, devuelvo la bola a la caja y repito otra vez, saco otra al azar y así. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la primera bola sea azul? ¿Cuál sería esa probabilidad? Sería los casos favorables, que son Aquí va 1, 2, azul. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 12. 5, ¿no? Ah, no, al revés. Ajá, ¿cuántos casos favorables hay entonces? 12 Ok. entre 15. Ajá. Correcto. Casos favorables entre casos totales. Tengo 12 bolas azules de 15 en total, ¿verdad? Entonces esta es la probabilidad de sacar azul en ese primer intento. Luego, recuerden que lo que tengo que hacer es meter otra vez la bola y sacar otra vez y sacar otra bola. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda bola que yo saque también sea azul? Y ahí sí me la puso fea. ¿Por qué? ¿Qué Es tiene que de diferente al anterior? Depende del color de la que salió anteriormente, ¿no? Para ver. ¿Por qué? Porque si es un azul, entonces ya no voy a tener 12 azules, sino que solamente voy a tener 11. Pero ojo el detalle. Anoto el color y vuelvo a colocar la bola en la caja. Bueno, y vuelve a colocarla, ajá. Ajá. Sigue siendo la misma, entonces. Entonces, exactamente. Porque vamos a tener la misma cantidad de bolas en la caja y los colores van a ser los mismos. Entonces, otra vez, esa probabilidad es de 12 quinceavos. Igual para la tercera. Igual también. para la tercera, ajá, porque igual vuelvo a echar esa bola que saqué y vuelvo a hacer el experimento. Entonces, la probabilidad de sacar azul sigue siendo 12 de 15. sí, es cierto, es que digamos, cuando sacó la bola, no la dejó afuera, la volvió a meter. Ajá, exacto. Entonces, de ahí quedan esas probabilidades, todas son iguales. Igual, si repito el experimento 100 veces, entonces pues, las 100 veces van a tener la misma probabilidad. Pero ahora cambiemos un poco el contexto. Suponga que tenemos la misma caja y considere el experimento de sacar una bola al azar, o sea, lo mismo. Igual anotar el resultado y todo, pero ahora no la vamos a reponer. O sea, nos vamos a quedar con esa bola. Y vamos a repetir eso 3 veces. Entonces, bueno, ya de hecho lo pensaron en el anterior. Si yo no devuelvo la caja en la bola, entonces la probabilidad ya ahora sí va a cambiar, ¿verdad? Que ya no voy a tener la misma cantidad en la caja. Entonces, probabilidad de sacar azul en ese primer intento. ¿Cuál sería? Igual 12 sobre 15. Ok, ahí tenemos la misma cantidad siempre. Y ahora ya para el segundo intento, suponiendo que saqué el azul, ¿verdad? Que era lo que me interesaba. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar otra vez un azul? Ahora sería 11. Tengo, ok, 11 de Sobre 15. 14. 14. Tengo 11, ya tendría 11 azules y 14 en total, ¿verdad? Y en el tercer Y si intento. la primera no era azul, si fue una negra. Ajá. O ahí tenemos que suponer que sí es Ajá. real. Sí, para este caso vamos a suponer de que sí era la azul la que saqué.
Ok. que era la que nos interesaba. Pero sí, sí, digamos, si estuviéramos en otro contexto, sí habría que calcular ese otro caso. Pero, Profe, entonces, ajá, perdón, ahí, digamos, cuando ya se saca la bola y no se repone, entonces no se toma en cuenta para el total, ya ahí no. ya, sí, la bola que saqué ya no se toma en cuenta, ya esas bolas ya se quitó de ahí. Por eso pasa a ser 14. Ajá, Sí, porque ya sacaste una, entonces te quedan solamente 14. exacto. Ok. Y en el tercer intento, ¿cuál sería la probabilidad de sacar azul? Igual, suponiendo que las dos anteriores que saqué también eran azules. Igual 10 sobre 10 3. entre 13. Ajá. Ok. Ven, entonces, ¿qué notamos de esto a esto? ¿Cuál es la diferencia? Aquí, no importa cuántas veces yo repita ese experimento, la probabilidad no cambia. Los eventos son independientes. Lo que habíamos hablado de las otras distribuciones, que los eventos efectivamente son independientes. Todos los eventos tienen la misma probabilidad siempre. En cambio aquí, cuando tenemos experimentos sin reposición, así se llaman estos, entonces la probabilidad para cada experimento va a cambiar. Y por lo tanto, en este tipo de experimentos no podemos aplicar ni Poisson ni binomial. Porque requisito para Poisson y binomial es que los experimentos sean independientes, que las probabilidades siempre sean las mismas para cada experimento que usted haga. Entonces, cuando tenemos una situación de este tipo, cuando tenemos que las probabilidades van cambiando dependiendo de lo que yo haga, entonces le llamamos, bueno, a esto le llamamos un experimento sin reposición, y ahí en estos casos es donde vamos a utilizar la distribución que se llama distribución hipergeométrica. ¿Ven? Y esta es de las distribuciones más utilizadas porque en la mayoría de experimentos o muestreo siempre se realiza sin reposición. ¿Por qué? Digamos, si usted, por ejemplo, tiene esta población, tiene 12 personas, y usted quiere tomar 4 personas al azar, ¿verdad? O sea, no se quiere formar un grupo de 4 personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted toma una al azar, digamos que salió esta, y ya la agarra y la pone ahí, ¿verdad? Ya cuando vuelva a tomar otro al azar de estos, ya no va a poder escoger a esa persona 2 porque ya no está, ¿verdad? Ya pues, va a tener cualquier otra posibilidad excepto el 2. Entonces, por ejemplo, que haya salido el 5. Entonces, si volvemos a tomar otra persona de esas, ya no vamos a poder ni a tomar el 2 ni a tomar el 5, sino que pueden ser cualquiera de los otros. ¿Ven? Entonces, eso es básicamente un muestreo en este estilo, es un muestreo sin reemplazo o sin reposición. No tiene como mucho sentido tomar una muestra y siempre pues devolver a la persona y volver a coger otra de estas, ¿verdad? Bueno, igual depende del experimento, pero no es como pues, válido hacer esto en algunos estudios. Sí, profe, entonces, digamos, o sea, la diferencia de la hipergeométrica y la otra, digamos, bueno, diría la normal, ¿verdad? No le diga Y que normal en porque hay una que esta, se llama normal. ¿en serio? Sí, hay una distribución que se llama normal, entonces no le diga Ah, las bueno, binomial y Poisson. ajá, digamos, Ajá, la diferencia entre esta y las otras, sí, es que una vez que se toma la muestra, no se puede volver a tomar la misma. exacto. Sí, sí, exacto. Son experimentos que se llaman sin reposición. Por eso mismo, porque cuando ya tomo uno, ya no lo vuelvo a colocar en ese lugar, sino que tomo otro. Y así. Ven, entonces, la probabilidad del éxito, ya vimos en los ejemplos anteriores, ya no va a ser la misma siempre, sino que va a ir cambiando dependiendo de los ensayos, de los experimentos. Entonces, cuando se realiza un muestreo sin reemplazo en una población relativamente pequeña, no debe aplicarse la distribución binomial. Y en lugar de esta se aplica la distribución hipergeométrica. Entonces, en resumen, la distribución hipergeométrica tiene estas características. La primera es que los resultados de cada ensayo
de un experimento se clasifican igual en dos categorías, éxito o fracaso. O sea, esto lo comparte también con la binomial y con la de Poisson. Siempre hay un éxito y un fracaso. Esto no es. La variable aleatoria cuenta el número de éxitos, ¿verdad? Que también eso pasa en binomial y Poisson. La variable cuenta éxitos. Y la principal diferencia es esto. Ya los ensayos no van a ser independientes. Antes en binomial y Poisson eran independientes los ensayos. La probabilidad siempre era la misma. Aquí no. Ya, si yo hago algo, eso que yo hice afecta la probabilidad de lo que haga después. Y esto es otra característica. Los muestreos se realizan con una población finita y sin reemplazo, lo que hablábamos. Si saco uno, ya ese no lo vuelvo a reponer ahí. Y esto es importante, el tamaño de la muestra entre la población total tiene que ser mayor que 0.5, por lo tanto la probabilidad del éxito cambia en cada ensayo. Vean la fórmula. Para calcular una probabilidad hipergeométrica utilizamos esto. Ahí vuelve a aparecer el símbolo de combinatoria, que ese ya lo hemos trabajado, ¿verdad? Probabilidad de obtener cualquier éxito X es igual a la división entre S combinado con X y todo eso multiplicado por N menos S combinado con N menos X y N mayúscula combinado con N minúscula. Aquí, bueno, ¿qué significa X, S y todo esto? N mayúscula es el tamaño de la población, el total. S es el número de éxitos que yo tengo en la población. Pero entonces, por ejemplo, si usted le dice, no sé, tenemos una población ahí como de 100 personas y, no sé, de esas 100 hay 30 que usan anteojos. Si su experimento es ver si tienen anteojos o no, entonces la S viene siendo el 30. Sería su número total de éxitos que usted tiene en la población. X viene siendo el número de éxitos de la muestra, o sea, lo que usted quiere, ¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo en estas distribuciones. Y N es el tamaño de la muestra. Y C es el símbolo de combinatoria. Así es como usamos esta fórmula. Veamos un ejemplo. Dice, una empresa consta de 50 empleados. 40 de ellos pertenecen a un sindicato. Entonces, ojo, aquí yo identifico primero, con solo eso que acabo de leer, que tengo una población finita, ¿verdad? De 50 empleados. Voy a hacerlo un poco más para acá porque ahí casi no lo veo. Ahí está. Población de 50. 40 de ellos pertenecen a un sindicato. Entonces, hay una parte de ellos, digamos por aquí, todos estos 40, pertenecen a un sindicato. Y el resto no. Dice, se eligen al azar 5 empleados para formar un comité que hablará con la empresa sobre los horarios de inicio de los turnos. Entonces, de toda la población de los 50, se van a extraer 5 empleados para que formen un comité. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que 4 de esos 5 empleados pertenezcan al sindicato? Así, siempre los problemillas hipergeométricos van a ser en este estilo. Les dan una población total, les dan una cantidad cierta de éxitos, que en este caso el éxito es que está en el sindicato, ¿verdad? Y ya luego les preguntan cuántos éxitos voy a obtener si tomo tanta cantidad de población. Entonces vamos a ir usando la formulilla, voy a copiarla aquí. Aquí estamos. Entonces, ojo, voy a hacerlo aquí. Primero, obviamente, notar que eso es una distribución hipergeométrica, porque de ahí, si yo ya tomé una persona del total,
no la voy a devolver para allá, porque no tiene sentido que después la devuelva y al azar la vuelva a tomar. Entonces pues no tiene sentido. Si yo ya saqué a alguien de aquí, entonces no lo vuelvo a reponer. Ya este quedó en el grupo en el comité. Entonces, esto es un experimento sin reposición, ¿ven? Entonces, esto es una distribución hipergeométrica. Hipergeométrica. Profe, cuando dices escogen 5 al azar, ahí es donde uno se da cuenta que es hipergeométrica. No necesariamente. Usted se da cuenta por ese análisis que le acabo de decir. Si usted saca uno de aquí, para que se venga el comité, bueno, ese bichillo me quedó medio checo. Si usted saca uno, entonces, pues, no es necesario, más bien es un poco tonto que lo vuelva a colocar dentro de todos. No Porque podría después, sacar 5 veces a la misma persona. porque después vuelve a sacar el mismo, sí. Y de ahí, pues, no va a formar un comité de 5 personas con la misma persona. Ah, sí, cierto, es cierto. Entonces, ahí es donde está el toque de esto. Si saca uno, ya este no lo repone. Usted ya se queda ahí. Y en el momento en que ya usted decide no reponerlo, entonces eso es hipergeométrica. Entonces, ojo, para calcular la distribución hipergeométrica necesitamos S, necesitamos N, necesitamos N minúscula y necesitamos la calculadora o Excel. Entonces vamos a calcular probabilidad. Bueno, S, primero aquí, ¿quién es S? En la fórmula recordemos, S es el total de éxitos que yo tengo en mi población total. Ojo que el éxito, ¿verdad? Aquí lo que me interesa es saber si pertenecen a un sindicato. Entonces, mi éxito son las personas que están en el sindicato, que de la población total son 40, según el contexto. Entonces, S viene siendo 40. N es la población total, que la cantidad de población total son esos 50 de ahí, 50 empleados. Y N minúscula es la muestra que yo voy a tomar de esa población, que en este caso el comité dice que tiene que estar formado de 5 empleados. Entonces vamos a tomar 5. N es igual a 5. Y ahora sí, vamos a calcular la probabilidad de que tomemos, ¿cuánto es la pregunta? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que 4 de los 5 empleados elegidos pertenezcan al sindicato? Entonces quiero que 4 de esos 5 que tomé, 4 pertenezcan a ese sindicato. Entonces necesito que X sea igual a 4. Y eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, aquí en una formulilla quedaría 40 combinado con 4 por n menos s, o sea, 50 menos 40 combinado. Aquí si quieren pueden poner el resultado de una vez, porque a veces las cálculos están programadas un poco extrañas y les da otro resultado. Entonces n menos s, 50 menos 40 es 10. Combinado con n menos x, sería 5 menos 4, 1. Y eso dividido entre n mayúscula, 50, combinado con n minúscula, que serían 5. Y ya esto les debería dar el resultado. ¿Alguno que me diga cuánto da? ¿O alguna? ¿Saben cuál, verdad? Profe, Sí. que le iba a pedir que si podía poner un toquecito donde salía la fórmula con cada uno de los puntos. Para ver esta. Ajá, es que era para tomarle screen.
Me avisa. Perdón, es que me salió mal. Ya ahora sí. Ok. Entonces, con todo esto, 0 punto algo tiene que dar. 0.43. Ajá. Muy bien, eso va a ser 0.43 y entonces esa es la probabilidad en porcentaje, ¿verdad? Igual si quieren lo pasan, 43%, un poco más, pero aproximadamente el 43% son las probabilidades de que en ese comité hayan 5 personas que pertenezcan al sindicato. Bien, entonces ahí tenemos esa probabilidad y ya, así se contesta esto. Igual aquí vamos a hacer este mismo problema, pero lo vamos a hacer en Excel. Y ya que tenemos la herramienta de Excel, entonces no vamos a calcular simplemente una probabilidad nada más, sino que vamos a hacer toda la distribución para la variable cantidad de empleados. Entonces, igual, si quieren, le toman un pantallazo a esto para que lo estén viendo mientras lo voy haciendo en Excel. Ok, entonces voy a hacerlo en otra hoja para que me quede más ordenado. Tenemos una distribución hipergeométrica. Los datos aquí, ya por ahí se los escribí, eran el S mayúscula, que viene siendo el 40. El N mayúscula, que eran los 50 empleados en total. Y el N minúscula, que era el 5, ¿verdad? Ese es el tamaño de la muestra. Entonces vamos a construir la distribución completa. Entonces voy a hacer aquí X, voy a hacer aquí probabilidad de X y voy a hacer aquí el porcentaje. Entonces X, ¿qué valores puede tomar aquí? Recordemos que la variable en este caso era la cantidad de empleados que pertenecen al sindicato. Y como son 50, entonces de 10 en 10 o 5 en 5, ¿no? No. ¿O no? No, ojo, X es la cantidad de empleados que pertenecen al sindicato de esa muestra de 5 personas. Solo los de sindicato. Ajá. Y de la muestra de 5. Entonces, vamos a ver, de esa muestra de 5 personas, la variable X, ¿cuáles valores podría tomar? O sea, ¿cuántas de esas 5 personas podrían estar en el sindicato? Ok, 4. ¿O cuántas más? Pueden ser 4, pero yendo en orden, o sea, pueden ser 0 personas que no estén en esto. O sea, puede darse el caso, ¿verdad? Que no haya ninguna persona que esté en el sindicato. O puede que haya una, o puede que haya 2, o 3, o 4, o 5. Máximo 5 porque la muestra es de tamaño 5, entonces máximo voy a tener 5 personas que pertenezcan al sindicato. Bueno, entonces aquí la variable, de nuevo, la variable X, lo que cuenta es la cantidad de empleados que pertenecen al sindicato de esos 5 que yo estoy tomando. Entonces por eso es que los posibles valores de X son 0, 1, 2, 3, hasta 5. Voy a poner de una vez aquí el total para que no se me olvide. Y la probabilidad, ¿verdad? Que aquí, como les decía, es una distribución hipergeométrica, entonces vamos a usar la formulilla. Que la fórmula en Excel para la hipergeométrica es así. Ustedes ponen dist, punto, hipergeométrica, aquí me faltó la R, punto, hipergeométrica, es esta de aquí. Distribución hipergeom.n. Entonces tocamos ahí y ahí ya voy poniendo todos los datos. Lo primero que hay que poner es la muestra, lo que yo quiero en mi muestra, o sea, los éxitos de mi muestra, digamos X, si lo quieren ver así. Entonces sería 0 en este caso.
punto y coma, el número de la muestra, o sea, el tamaño de la muestra, que el tamaño de la muestra en este caso son 5, ¿verdad? Porque vamos a tomar 5 personas. Igual voy a fijarlo aquí para que no me cambie ese 5. Punto y coma, población de éxito, que vienen siendo los 40, ¿verdad? Esos son los que pertenecen al sindicato, que son los que me interesan, entonces son el éxito. Punto y coma, número de la población, que eso significa la cantidad total de la población, ¿verdad? El tamaño, que son los 50. Ven, igual, esto lo tengo que fijar aquí para que no se me mueva. Y punto y coma, y en acumulado siempre ponemos falso. Y esa es la formulilla para la distribución hipergeométrica. Entonces siempre X, en este caso es 0. N minúscula, que en este caso es 5, el tamaño de la muestra. Luego el S, que es la cantidad total de éxitos que tengo en la población, que en este caso son 40. Y el N mayúscula, que es el total de la población, que en este caso son 50 empleados. Y ya. Le damos ahí Enter y ya eso me calcula la probabilidad y nada más jalamos aquí. Y ya obtenemos todas esas. Pasamos a porcentaje, ¿verdad? Y esto hasta aquí. Y ponemos aquí entonces porcentaje. Voy a cambiar esto a formato de número. Para que queden 2 decimales ahí. Y en total, ¿verdad? Siempre aquí vamos a hacer la suma de todo lo anterior. Y debería dar 1. Ven, ahí está. Y en porcentaje debería dar 100, que ahí está. Le damos un poco de formato a la tabla. Voy a poner ahí una tablilla. Vamos a una tabla azul. Y centramos ahí los datos. Y listo. Ven, ahí tenemos nuestra distribución de probabilidad para esa variable de la cantidad de empleados. Ojo cómo se lee esto. Ahora significa que de esos 5, por ejemplo, no sé, este dato, el 43. De esos 5 empleados, hay un 43% de probabilidades de que hayan 4 que pertenezcan al sindicato. O, por ejemplo, este 0.21 significa que hay un 21% de probabilidades de que hayan 3 empleados en ese sindicato, en ese comité que pertenezcan al sindicato. Y bueno, así es como se interpreta, ¿verdad? Igual aquí podemos hacer una gráfica que me resuma estos datos, entonces vienen siendo lo mismo. Seleccionamos las 2 columnas, insertar, gráfico recomendado, y en este caso podemos usar este de barras. Igual recuerden comprobar de que realmente el gráfico coincida con los datos que tienen aquí. Y vean que efectivamente sí, el 0 tiene que tener 0, y ahí 0 está con 0. El 1 tiene que estar con 0, bueno, 0.40%, tiene ahí un poquillo. El 2 con 0.4, ven, ahí aumenta hasta 0.4. Y así con todos los demás, ven. Entonces ese es el gráfico. Ahí igual le podemos dar el formato que nosotros queramos. Agregamos títulos de los ejes. Ese formato no me gusta porque tiene sus números ahí como mal acomodados. Voy a usar el clásico. Y ahí nada más sería agregar títulos, ¿verdad? Título aquí del gráfico, podríamos poner distribución de probabilidad para la variable cantidad de empleados que pertenecen al sindicato. Para la variable cantidad de empleados que pertenecen al sindicato. Ok, bueno, ahí tenemos el título del gráfico y el título de los ejes, ¿verdad? Este viene siendo la probabilidad. Y este viene siendo cantidad de empleados. Cantidad de empleados en el sindicato. Sindicato. Y listo.
ven aquí, o sea, lo que hemos estado viendo durante todas estas semanas son puras distribuciones de probabilidad que se usan en diferentes casos. Ya sabemos que para cada una de las distribuciones hay una fórmula que me ayuda a calcular las probabilidades. Entonces tenemos la opción de, ya sea usar la fórmula, usar la tabla, que para binomial y Poisson hay tablas, o utilizar Excel, que es como lo más sencillo y queda la información y pues mucho más presentable. Entonces, bueno, la clase de hoy la vamos a dar concluida hasta aquí. En esa presentación hay un ejemplo más, un ejercicio ahí de práctica. Entonces les sugiero que lo hagan. No sé si tienen alguna pregunta o duda con respecto a lo que hemos estado viendo. Profe, ¿y la tarea? ¿Usted la sube? La tarea está en Moodle, ajá. Ya, de hecho, creo que la está inhabilitada. Ya, apenas terminemos la clase, la voy a habilitar para que ustedes la vean. La tarea es hacer esto mismo que acabamos de hacer aquí, con unas distribuciones ahí que yo les puse. Les doy ahí todo el contexto de la distribución y ustedes tienen que realizar esto. La distribución, que sería la tablita, el gráfico, y también tienen que contestar ahí unas preguntas como ¿cuál es la probabilidad de tal cosa? Entonces, eso es lo que tienen que hacer en la tarea. Profe, y esa última que usted dijo que está en la presentación, también es para hacer la conciencia. Sí, es tarea moral, ¿verdad? Esa ya no es tarea real. De hecho, se les puedo proyectar aquí las tareas para ver si ya está ahí activada. Ah, sí, ya está. Ah, no, está como no mostrado. Pero bueno, vean la tarea, aquí la tengo. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? No me sale. Estamos viendo Excel. Ah, ok. Creo que ahí ya debería aparecer la pantalla. Sí, profe, ya sale. Ok, entonces vean la tarea. ¿Qué se me hizo? Ok, vean, la tarea tiene un valor de 3.33%. Tienen que entregarla de hoy en 8 antes de las 2 de la tarde. Y aquí están todas las indicaciones. Abra un nuevo archivo de Excel. Cree 4 hojas nuevas. En la primera celda de cada hoja, copie y pegue los siguientes enunciados. Entonces copian y pegan cada una de estas distribuciones. Son 3. Y lo que tienen que hacer es este punto 3. Elaboren la distribución de probabilidad tabular y gráfica, o sea, lo que hice ahorita, para cada una de las anteriores. O sea, para cada una de ellas tienen que hacer eso. Y además, bueno, las tablas y gráficos deben tener el formato acordado en clases, que es eso, ¿verdad? Requisitos mínimos como que tenga un título y que se entienda. Y además tienen que responder las preguntas que se le plantean. Ven que en cada distribución ahí tienen preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que en una caja hayan al menos 5 tornillos? Y así. Eso lo tienen que contestar. Y después ya nada más es guardar el archivo de Excel con su nombre y hacer la entrega en la plataforma de Moodle. Tienen que entregarme el documento de Excel, solamente uno. Y esa es la tarea. Igual ahí si tienen alguna Está duda. bien, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces nos estamos hablando. Ahí si tienen alguna duda me la escriben ahí por el WhatsApp, ¿verdad? Entonces hasta luego. Está bien, profe. Listo, Profe, ¿usted gracias. va a subir la resolución de la práctica de ahora? Sí, ahora les envío las respuestas. Ok, gracias. Ok, hasta luego. Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Gracias, profe. Hasta luego.